Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que vamos a ver en esta ocasión cómo actualizar varios registros con Eloquent. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos cómo actualizar un único registro. Bueno, pues vamos a ver cómo actualizar varios registros en función de un criterio o de varios criterios. Y para terminar con las operaciones CRUD, recordar create, read, update and delete, pues vamos a ver cómo borrar registros de nuestra base de datos. Y si me da tiempo, que espero que sí, quiero enseñaros también cómo insertar registros en la base de datos utilizando el método create. Hemos visto anteriormente cómo insertar registros, pero cuando en un futuro trabajemos con formularios, veremos que utilizar el método create para insertar registros nos resultará muy útil. Así que vamos a ello. Antes de nada, vamos a ver cómo tenemos la base de datos y vamos a ver qué artículos vamos a actualizar y en base a qué criterios, ¿no? Yo ahora mismo tengo 6 artículos en mi base de datos y pues algunos pertenecen a la sección de cerámica, como por ejemplo estos 3 que estoy señalando ahora mismo en pantalla, y luego, bueno, pues cada uno de ellos pertenece a un país en concreto. Imaginaos lo siguiente, imaginaos que queremos actualizar las secciones. Queremos que todos los artículos que son de cerámica pasen a ser de una sección diferente, por ejemplo la sección menaje, por poner algo, ¿no? ¿Cómo hacemos esa actualización? Se trata de actualizar 3 registros a la vez, ¿no? Los 3 que son de la sección de cerámica. Si tuviésemos 30, pues 30, los que fueran. Bueno, pues para ello vamos a tener que utilizar el método update y este método nos va a pedir por parámetro un array asociativo, pero realmente es muy sencillo. Vámonos a nuestro archivo web.php y voy a utilizar la misma URL que usé en el vídeo anterior para actualizar un único registro. Lo que sí voy a hacer va a ser comentar todo el código que tengo dentro de lo que es esta ruta, ¿no? Y una vez que he comentado el código anterior, pues sería de la siguiente forma. Utilizamos la clase artículo del modelo y el método estático where. Y en este where lo que tenemos que hacer es establecer con un formato de clave valor, pues cuál es el campo que queremos actualizar. En este caso yo quiero actualizar el campo sección y quiero que todos los que sean de cerámica pasen a ser de menaje. Entonces aquí en el método where lo que tendríamos que indicar es lo siguiente. En primer lugar, el campo que queremos actualizar y en segundo lugar, qué valor tiene ahora mismo ese campo. O mejor dicho, qué valor tienen en el campo sección los registros que quiero actualizar. Y una vez que hemos hecho esto, cerramos el paréntesis del where y utilizamos a continuación el método update. Y este método, como he indicado hace un instante, lleva en su interior un array asociativo. Y en este array asociativo le tenemos que indicar pues cuál es el campo que queremos actualizar. En nuestro caso, en este primer ejemplo que acabo de poner, pues sigue siendo sección y el valor. Y lo hacemos de la siguiente forma. Sección. Si tenéis dificultades con el funcionamiento de un array asociativo, os recomiendo que os paséis por el curso de PHP donde lo expliqué. Y a continuación menaje. Aquí se cerraría el corchete del array asociativo, el paréntesis del método update, punto y coma. Como podéis observar, mi editor da un error, pero no os fiéis de esto porque no hay, creo, ningún error de sintaxis, ¿no? En definitiva, se trata en el where, pues el criterio, los valores que tiene el campo ahora mismo y en update, pues los valores que queremos que tenga el campo a actualizar. Guardamos cambios, vamos al navegador. Yo tengo ahora mismo ya en el navegador la URL, lo único que voy a hacer va a ser actualizar el navegador. Y ahora, si voy a la base de datos, vemos como todavía, porque no he refrescado, tengo los artículos pertenecientes a la sección de cerámica, pero en cuanto actualice la página, estos 3 que pertenecen a cerámica pasarán a pertenecer a una sección diferente, que como podéis ver es menaje. Bueno, pues así sería. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a ver cómo actualizar uno o varios registros en función no de un criterio, como hemos hecho ahora, sección igual cerámica, sino en función de 2 criterios. Por ejemplo, vamos a actualizar en nuestra base de datos el precio de todos los artículos que pertenezcan a España y cuya sección sea menaje. Como nuestra base de datos es muy pequeña, solamente tenemos un único registro que cumple esos 2 criterios, pero si tuviésemos más, actualizaría el precio de todos aquellos registros que cumplan los 2 criterios a la vez, ¿no? País origen España, sección menaje, y el precio lo vamos a poner, por ejemplo, pues en 90 euros, por poner un ejemplo. Sería de la siguiente forma. Vamos otra vez a nuestro editor y, en primer lugar, en el where tendríamos que poner ahora menaje, que es el valor que tiene en la actualidad. Y como necesitamos establecer no solamente sección menaje, sino país origen España,
A continuación del primer where iría a otro where. Y esta sería la forma de trabajar, es decir, tantos where como criterios vayas a utilizar. Y en este caso, pues, habría que decirle país origen España, igual que lo hicimos con el primer where, pero en este caso con el país de origen España. Y luego utilizar de nuevo el método update, pero en este caso no queremos actualizar la sección, en este caso queremos actualizar el campo precio. El campo precio es de tipo doble, decimal, entonces no ha lugar el introducir un string. Si queremos actualizarlo a 90, pues el 90 tiene que ir sin comillas, porque es decimal. Esta sería la forma. Si quisiéramos establecer un tercer criterio, pues a continuación del segundo where, un tercer where y por último siempre el update, con el campo que queremos actualizar y el valor que le queremos dar. Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos la página, el navegador, y ahora nos vamos a la base de datos. Debería de haber cambiado cuando refresque, que todavía no lo he hecho, este registro, el único que cumple los dos criterios, país origen España, sección menaje, y el precio pues tiene que ponerlo a 90. Actualizo el navegador y vemos cómo efectivamente es así. Ha puesto a 90 euros, pues el único registro que cumple con esas dos condiciones. Así que recapitulando, ya hemos visto cómo insertar, cómo leer también y cómo actualizar. Solamente nos queda ver cómo borrar, que es muy sencillo. Vamos a borrar, por ejemplo, el segundo registro, el jarrón, que pertenece ahora mismo a la sección de menaje y que es de China, ¿no? Y lo vamos a borrar, por ejemplo, en función de su ID, que tiene el ID 2. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues tendremos que construir otra ruta. Voy a hacer un copia-pega para no tener que escribir tanto a continuación de la ruta que hemos utilizado ahora y cambiar, evidentemente, pues la URL. Vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, borrar o lo que queráis poner, ¿no? Vamos a cerrar la llave de la ruta y el paréntesis de el get, que ya se me olvidaba. Esto es. Y ahora pues es muy fácil, como digo. Lo que hay que hacer es crear una variable a la cual podemos llamar, por ejemplo, artículo y decirle que es igual al método find de la clase artículo, que ya lo hemos utilizado en vídeos anteriores para buscar un registro. Entonces, artículo find, y como quiero borrar el registro que tenía el ID2, si recordáis, bueno, pues dentro del find le introduzco el ID del artículo. Y ahora tan solo hay que utilizar la variable que acabo de crear, la instancia en definitiva, artículo, y el método delete, sin parámetro ni nada, así de sencillo. Guardamos cambios, vamos al navegador y ahora debemos introducir la URL, borrar. Pulsamos Enter y ahora pues debería de haber borrado pues el 2, ¿no? Vamos a actualizar la base de datos para ver cómo efectivamente el jarrón pues ha desaparecido. Ahí está, salta del ID1 al ID3, el 2 ya no existe. Si quieres borrar en base a otro criterio, pues hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, imagínate que no sabes qué ID tiene el artículo que vas a borrar, pero sí que conoces cualquier otro criterio. Por ejemplo, vamos a borrar el artículo que pertenece a la sección de ferretería, que concretamente es la navaja, ¿no? Este artículo de aquí. Y vamos a utilizar como criterio precisamente eso, sección ferretería. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues en ese caso voy a borrar el código anterior, dejando únicamente la ruta. Lo que haríamos sería lo siguiente, utilizar la clase artículo y a continuación el método estático where para establecer el criterio. Y el criterio es sección y como segundo valor ferretería. Creo, voy a echar un vistazo que lo tengo con acento en la base de datos. Esto sí que hay que introducirlo exactamente igual, el criterio. Efectivamente así es, ferretería con acento en la I, porque si no, no nos funcionaría. Y ahora, a continuación del método where, utilizamos el método delete. Y ya está, esta sería la forma. Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos la URL de la página, vamos a la base de datos y ahora cuando actualice, la navaja debería de haber desaparecido, que es el artículo que pertenece a ferretería. Bueno, pues actualizo y vemos cómo efectivamente así es. Y evidentemente, si hemos utilizado un único criterio para borrar un registro, sección ferretería, igual que hemos visto antes cómo actualizar con más de un criterio, pues podríamos borrar también
los registros de la base de datos que cumplan 2 o más criterios utilizando la misma nomenclatura que hemos visto antes, es decir, tantos métodos where como condiciones necesites encadenados, ¿no? Y como último método siempre delete. Podéis hacer las pruebas si queréis y veréis cómo funciona. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo insertar registros en una base de datos, pero utilizando el método create, que como dije antes va a ser muy útil a la hora de utilizar formularios. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se utilicen formularios, cuando ya tengamos una aplicación web seria, es más que probable que en las tareas de insertar registros y actualizar registros, si hay varios usuarios a la vez trabajando en la aplicación, se van a producir pues varias inserciones simultáneas en la base de datos y varios borrados simultáneos o varias actualizaciones simultáneas, ¿no? Y Laravel por defecto protege estas acciones, protege que se puedan hacer varias inserciones de forma simultánea y varias actualizaciones, por ejemplo, de forma simultánea, y lo hace por una cuestión de seguridad. Si quieres que tu aplicación funcione de esta forma, es decir, que se permitan realizar varias inserciones o varias actualizaciones, vas a tener que utilizar el método create y se lo vas a tener que indicar a Laravel. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver únicamente la sintaxis, porque la verdadera utilidad, cuando veremos cómo efectivamente se insertan varios registros de forma simultánea, será cuando trabajemos con formularios. Entonces ahora, como digo, vamos a ver tan solo la sintaxis y sería de la siguiente forma. Vamos a crear una nueva ruta a continuación de la anterior. Voy a hacer como siempre un copia-pega y así escribo lo menos posible. Y como URL, pues voy a introducir, por ejemplo, inserción, varios. Un poco largo la URL, pero bueno. Vamos a cerrar la llave de la función anónima, el paréntesis del get, punto y coma. Bueno, pues una vez que tenemos la ruta, se haría de la siguiente forma. Utilizamos de nuevo nuestro modelo, la clase artículo y el método estático create. Y dentro de los argumentos de este método create tenemos que especificar qué campos son los que vamos a permitir manipular, tanto a la hora de insertar información como a la hora de actualizar. Debemos ir a nuestra base de datos y determinar qué campos de nuestra base de datos, obviando el autonumérico, que de eso ya se encarga la base de datos, qué campos quiero permitir que los usuarios de forma simultánea introduzcan información o actualicen información. Entonces, como no tenemos demasiados, vamos a decirle todos y así permitimos, pues eso, insertar y actualizar todos los campos. Nombre, artículo, precio, país, origen, observaciones y sección. Así que bueno, pues sería de la siguiente forma. Dentro del create abrimos un corchete porque trabaja nuevamente con arrays y a continuación iría el primer campo, nombre, entre comillas, perdón, nombre, artículo. Nombre, artículo. Y ahora, pues como estamos trabajando con un array asociativo, a continuación iría el valor, ¿no? Eso se supone que lo vamos a rescatar de un formulario en un futuro, pero ahora lo vamos a introducir de forma manual. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el nombre de un nuevo artículo. Por ejemplo, impresora. A continuación iría el siguiente campo y así sucesivamente, es decir, coma, abriríamos comillas, nombre del siguiente campo, precio y el valor que queremos insertar, que también vendría de un formulario. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 50, ¿no? Siguiente, país origen y el valor. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, Colombia. Siguiente, observaciones. Y aquí, como no me quiero complicar, pues vamos a poner, por ejemplo, nada que decir. Y por último, la sección. Así que, sección. Y el valor que vamos a introducir ahí, pues va a ser, por ejemplo, informática o algo por el estilo, ¿no? Aquí cerraríamos ya el array asociativo, cerramos el paréntesis del create, punto y coma. Guardamos cambios en nuestro archivo web PHP y ahora nos vamos a ir al navegador y vamos a insertar la URL. Y veremos cómo esta operación nos debe de dar un error de intentar insertar de forma simultánea, aunque solamente se trata de un registro. Al estar utilizando el método create, Laravel debe detectar que estamos haciendo una inserción no permitida en principio y debería de indicarlo. Así que después de guardar los cambios, mira, voy a copiar la URL para escribirla bien ahora después. Vamos al navegador, introducimos esa URL
pulsamos Enter, se lo piensa y vemos como efectivamente nos da un error. Ha saltado una excepción y si os fijáis un poco en el código, la excepción que ha lanzado es una excepción de Mass Assignment Exception, es decir, de intentar insertar en masa, actualizar en masa, pues un grupo de registros, ¿no? ¿Cómo podemos solventar este error? Bueno, pues diciéndole al Laravel que permita este tipo de operaciones. Y para ello, pues debemos abrir el modelo e indicárselo precisamente en el modelo. Nuestro modelo, que lo construimos hace ya unos cuantos vídeos, es artículo, si recordáis, y dentro de lo que sería la clase artículo, debemos sobreescribir pues una propiedad protected que viene con el modelo, que es la propiedad fillable, cuya sintaxis es esta que veis a continuación. Y tenemos que sobreescribir esta propiedad con un array en el que le vamos a indicar, abro el corchete del array y lo cierro, le vamos a indicar cuáles son los campos que permito que tengan este tipo de manipulación. Entonces aquí tenemos que indicarle nombre artículo. Todos los campos que hemos utilizado en la sentencia anterior debemos indicarlos aquí separados por comas. Aquí a continuación iría, vamos a verlo en la instrucción, y el precio, bueno, pues precio. El siguiente sería país origen y observaciones y sección. Bueno, pues país origen, observaciones, ahí falta la coma, y sección. Hay que escribirlos exactamente igual como los tenemos en la base de datos, evidentemente. Una vez que hemos hecho esto, detrás del último campo no hay coma, lo que sí me falta es el punto y coma al final del array. Guardamos cambios en el modelo, vamos al navegador, actualizamos el navegador tal y como lo teníamos antes y vemos que ahora no nos da ningún tipo de error. Si vamos a la base de datos, como todavía no he actualizado la misma, pues no aparece el registro, pero si actualizamos debería de aparecernos un nuevo registro que es la impresora, con su precio, su país de origen, etcétera, etcétera. Bueno, pues tomar nota, como digo, de este método create y del permiso, digámoslo así, entre comillas, permiso que hay que darle al Laravel para que nos permita manipular registros en masa de esta forma. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.